de la subrasante de 200 PSI. El concreto tiene una resistencia a la compresión de 4000 PSI, un módulo de rotura de 500 PSI. El factor de seguridad es 1.7. En consecuencia, el esfuerzo permisible va a ser 570 entre 1.7, 335. El esfuerzo por cada 1000 libras de carga por eje, que es lo que está en la columna vertical, se obtiene dividiendo estos 335 entre los 22.4 kips, porque es el esfuerzo por cada 1000 libras de carga por eje. Me sale 15. Ingreso con 15. Ingreso hasta, creo que lo había marcado acá en rojo, sí. No, ingreso hasta la presión efectiva de contacto de 25 pulgadas cuadradas, bajo hasta el espaciamiento entre ruedas de 40 pulgadas y doy hasta un módulo de la subrasante que es 200 PSI y me da el espesor de incremento de 7 pulgadas 3 cuartos. Es decir, 8 pulgadas, el redondeo, ¿no? Sí. Se considera que es la carga con el vehículo cargado. Sí, sí. Es interesante la pregunta porque no por lo parado móvil, sino por lo cargado o descargado. Cuando yo hice un diseño de pavimentos para montacargas para Antamina, en la zona de mantenimiento, esas llantas pues tienen 1 metro de huella por 50 centímetros cuando está cargada. Entonces la pregunta era, ¿cuándo es la situación más crítica? ¿Cargado o descargado? Obviamente todo el mundo decía cargado. Yo le decía, cuando está cargado, se aplasta la llanta y se aumenta el área de contacto y disminuye la presión. Cuando está descargado, el carro se levanta y el área de contacto se reduce, entonces la relación peso-área-presión es menor, ¿no? Es mayor, pero con descargado. Hicimos las pruebas y efectivamente, el vehículo descargado hacía más daño que un vehículo cargado, simplemente por el área de contacto, ¿no? Y listo, entonces está diseñado de esta manera rápida el espesor de losa para una carga por eje simple. ¿Qué pasa si yo necesito una carga para ruedas duales? Mejor dicho, el método lo puedo utilizar siguiendo el mismo criterio para carga con los mismos datos para ruedas duales. Yo puedo transformar con esta gráfica del lado izquierdo el área de contacto con un área de contacto efectiva, que es la que interviene en el diseño. Para una carga de soportes, de postes, tengo que conocer cuál es la configuración y el espaciamiento entre los postes y el área de la placa de apoyo. Y se utiliza esta carta de diseño. Por ejemplo, tengo una carga de poste de 15.5 kips, un área de contacto de la placa de 36 pulgadas, un espaciamiento en la dirección Y de 100 pulgadas, en el espaciamiento en la dirección X de 40 pulgadas, el concreto es de 4000 PSI, con un módulo de rotura de 570 PSI, un K del suelo de 100 PSI, un factor de seguridad de 1.4, con lo que el esfuerzo permisible es 570 entre 1.4, 407 PSI. El esfuerzo por 1000 libras de carga por poste, 407 entre 15.5 de 26.3, se usa 26, ingreso con 26, ingreso con un área efectiva de contacto de 36, voy hasta la dirección Y 100 pulgadas, bajo a la dirección X 40 pulgadas y obtengo un espesor de 8,25 pulgadas. Otra información de diseño. Carga distribuidas, carga no uniforme y disposición variable. Esto es lo más común.
que la carga no es solamente de los vehículos. Yo tengo que haber hecho ya de los vehículos de una rueda, de dos ruedas, la carga por postes, la carga esta que es eventual, que van a ser de almacenamiento temporal antes de cargarla o clasificarla. Este diseño también se tiene que hacer. El espesor de losa se obtiene teniendo un espesor de losa, es decir, diseñado 8 pulgadas, tengo la azul rasante, cuál es la carga previsible y ver si coincide o no con la solicitación. Casi al revés, ¿no? Cuando la carga es uniforme, y ahí terminó el método de diseño. Es bien sencillo. No conozco un software para esto, se hace con cartas y con tablas. No hay un software que conozca yo para esto. ¿Tienen preguntas sobre particular? ¿Algún ejemplo Ya viene ahora con refuerzo. Ahora viene ya el método del diseño. No, ahí está, pues el ejemplo que he mostrado, están ahí. Ahí tengo los datos de entrada. ¿Qué necesito yo? La carga en el poste, que el cliente me da este dato. Él me dice, mi carga, soportando el techo y todas las cargas de lo que voy a almacenar, en el peor de los casos va a ser 15.5 kilopounds, miles de libras, 15.500 libras. ¿Y en qué? La placa va a ser de 36 pulgadas cuadradas, de tanto por tanto, 5 por 9, no sé, lo que dé. Tanto por tanto una placa de tantas pulgadas cuadradas. ¿Qué más? Fíjese que el espaciamiento de los postes. Esto. Yo sé, él tiene que saber eso, pues si él tiene su producto, ese dato que me da él. Yo voy a diseñar, yo le decía ya, voy a usar un concreto de 4.000 PSI a F', que equivale a un 570 molos de rotura, y el suelo tiene un K, porque se ha hecho un estudio de suelo de 100 PSI, y el factor de seguridad es 1,4, entonces el esfuerzo permisible va a ser 407. Contra eso voy a comparar los esfuerzos que produce mi carga de los postes por cada 1.000 libras de carga de poste, porque así es como está expresado el gráfico. Por 1.000 libras de carga de poste es los 407 entre los 15.5 de 26.3. Entro con 26.3, entro con los espaciamientos, con el área de contacto y me da un espesor. Ese es el diseño. Ese es el ejemplo. Para una carga de postes. Queremos ver una carga por eje simple. Acá está el diseño. Esta es la gráfica que hay que usar. Carta, diseño de la PCA para eje con rueda 5. También, él me dice que voy a tener tal montacarga, o sea, y dame su catálogo, no tengo. Voy a la tabla del ACI, me dice para el peso, ¿cuánto va a cargar tanto? De ahí saco, ¿cuánto es la carga por eje? La carga más crítica, porque hay algunos que al cargar la llanta delantera se sobrecarga más. Cuando están dando, el motor está atrás y es más pesado. Pero cuando él levanta la carga y la pone a cierta altura, va variando el efecto sobre la rueda. Sobre la distribución de cargas, mejor dicho, en los dos ejes. Yo tengo que... Y el dueño generalmente no sabe eso. Este es un dato que yo tengo que averiguar. Carga por eje. Yo le pido, no sé, me dice, voy a usar un patito Mitsubishi AXZ, no sé qué, me da un modelo. Tengo que entrar a internet, buscar modelo, buscar los datos, incluso pedirle al fabricante los datos que yo necesito, que son la carga por eje, en el caso más crítico. Yo no puedo inventar este dato, tengo que buscarlo y tengo que conseguirlo. Igualmente, el área de contacto. Muchas veces he tenido que sacar yo escala de los catálogos, no hay forma no se encuentra. Pero este es un dato que tengo que averiguarlo. El espaciamiento entre ruedas sale en catálogo, módulo de la del estudio de suelos, concreto lo asigno yo puedo jugar con esta variante. Muchas veces el tema, a propósito de la pregunta, me ha pasado que el suelo es mucho mejor que 200 PSI. Entonces yo puedo hacer una de dos cosas. Si yo extrapolo, si mi suelo está por acá, me va a salir un menor espesor. Entonces yo extrapolo, a veces digo 300 PSI, está por acá. Extrapolo la figura, ¿no? No me lo dice el método que lo haga, yo lo hago porque no quiero dejar de ganar cuando el suelo es bueno, porque voy a perder 100 PSI y diseñarlo como si fuera de 200. Entonces, todo eso es criterio de ingeniería. Y uno tiene que sustentarlo, porque uno va a dar un resultado. Y eso es explicarle al cliente, mira, tu espesor, según el método, te iba a salir de 7,25, yo lo he sacado por 6,5 pulgadas, porque he hecho esto, ¿no? No es mandrake, es
Es un criterio. He mejorado siguiendo la misma metodología. Y como digo, tengo que hacer cada uno de estos diseños. Para cargas, si tiene por ruedas dobles, ruedas duales, ¿no? Si es que va a entrar equipo de construcción diferente al que vas a usar el pavimento. Pavimento para montacargas, para posts, de todo. Pero va a entrar un tráiler bajando los racks que van a ser armados ya en el sitio. Y eso tiene otra carga. Entonces tengo que diseñarlo eso como si fuera un pavimento, como si fuera PCA. Tengo que ver ese camión que no venza por erosión ni por fatiga al pavimento. Eso es diseño, si no, no es diseño, pues. Si no, muchos creen que, yo escuché una vez un profesor mío decía en un congreso, ¿eh? Diseñar pavimento es fácil, hay que machucar un botón, qué bueno fuera, ¿no? El diseño tiene el criterio general y hay que proyectarse, preguntarle al cliente cómo va a ser, para que después no haya que lamentarse, ¿no? Aparte que le dé yo espesores y secciones de diseño en un plano, tengo que darle especificaciones técnicas. ¿Cómo se va a construir? Porque yo le digo, yo he idealizado este pavimento que se construye en esta dirección. Uy, no, pero yo necesito de la otra por algún motivo. Entonces déjame replantear el diseño. Por algún motivo de distribución de juntas. Yo he considerado que las de contracción van así. Si tú lo pones así, las de contracción van así. Entonces, todo eso es diseño. Muy bien, vamos a hacer 5 minutos de receso para entrar a la parte final. A menos que tengan alguna otra pregunta. ¿Alguna otra metodología aparte de la de ¿Para pavimentos industriales? Sí. Yo no conozco, sinceramente, no conozco. Lo que tengo es las metodologías con refuerzo, de diseño con fibras. Ahí sí hay varias. Y justamente acá tengo una que la he desarrollado porque lo he hecho para Pisco este año. Y además yo he estado en el local donde se hicieron las pruebas que sacaron el software. O sea, el software hecho en Italia. Y yo hablé con el profesor Prisari, que es el que diseñó el software, y le puse una serie de objeciones. Decía, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Me satisfizo y yo agarré y adopté ese método de diseño. Cada fabricante de fibras tiene su metodología. El ingeniero me decía en la mañana que hay unas fibras de Zika, ¿no? Zika fibra. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su metodología de diseño? Me gustaría, porque si tiene una metodología de diseño, yo la pongo en mi máquina y ya tengo dos para comparar. Y voy a darle a mi cliente, que es el que me paga a mí, darle lo que más le conviene. Entonces yo no lo voy a dar simplemente porque es mi amigo el ingeniero y él lo usó y me dice que funciona. Tiene que ser un diseño, ¿no? Un criterio de ingeniería. Entonces eso vamos a verlo en los próximos minutos. Sí, estamos en hora. Hacemos un receso para que estiren las piernas, no sé. Un poco. Ese diseño de planta industrial se podría utilizar lo que han hablado algunos de ellos, la tecnología multicanista, haciendo una modelación de comportamientos humanos. Hay metodologías de diseño con elementos finitos, sí, ¿no? Pero no es algo que yo maneje sinceramente, que pueda decir que, no sé, yo me he pegado a lo conocido, a lo que es de uso común, porque hay muchas veces yo puedo hacer un diseño muy sofisticado que nadie me lo va a entender, nadie me lo va a poder revisar, y no es mi idea esa. Mi intención es que al contrario, cuanto más gente me lo objete, mejor. Digo, si me equivoqué en algo, voy a aprender, voy a mejorar. Yo cuando participaba de la norma de pavimentos en el CENSICO, uno de los colegas que era miembro trajo una metodología de diseño de veredas con elementos finitos. Y le digo, pero ¿para qué? Si las veredas no sirven para otro fin más que para peatones y para cruces de carros hacia su garaje. Y si la pista no diseño para carros, ¿por qué voy a diseñar una vereda para...? No, pero el elemento finito, no sé cuánto. Él había aprendido y lo estaba usando.
Entonces, por eso me burlo, a veces le digo yo diseño con elementos gruesitos. ¿Qué más? Pero yo creo que en el aspecto de plantas Sí, claro, sí. O en consideraciones de suelos especiales también, ¿no? Sí, claro, no, yo no niego que sirva, pues no sirva. Sí digo que sirve para eso, que sería una metodología alternativa. Lo que digo yo es que, vamos a ver, yo en la norma de pavimentos urbanos he puesto que usted use la metodología que quiera. Primero, si su metodología es PCA, ASO, yo sé cómo revisarlo, porque conozco la metodología. Y lo voy a decir, ingeniero, que se equivocó. ¿No? Si usted me dice, estoy utilizando una metodología de elementos finitos hecha por Chebotario en el año, no sé, 2018 en Rusia, yo lo que digo también, puedo usarla. Deme el procedimiento para yo estudiarlo y observarlo. Porque si yo no lo sé, eso para mí puede ser que ha tirado los dados de ese número. No, y me pone colores, como hacen los software de salud, ¿no? Colores por todos lados, y los software de geofísica, colores muy bonitos. Me interesan los colores. ¿Qué velocidad tiene nada más? ¿Qué velocidad tiene cada uno? O sea, yo voy al grano, al punto. Entonces, yo veo que el academicismo, el uso sofisticado del software, etcétera, a veces es dañino. Es útil, sí, pero hay que saberlo usar. Porque si los datos de entrada no son correctos, la salida no va a ser correcta. Definitivamente, ¿no? claro, más allá yendo más allá del tema y del software, ¿no? Otros países cercanos acá como Colombia, Brasil, utilizan para pavimentos textiles bastante la metodología ya utilizan. Esto es como una aplicación para resolver lo que ellos plantean en la nueva versión. Sí, claro, está bien. Yo no me pongo. No, a lo que yo voy es que, vamos a ver, es como la Constitución del Perú, ¿no? Ahí está puesto todo y el que transgrede la Constitución que se someta a lo que corresponde. Para eso se ha hecho la Constitución. Para eso se hacen las normas, para que todos nos entendamos. Alguien me dice, no, yo estoy usando elementos súper recontrafinitos y no sé cuánto, lo que quiera. Está bien, pero ¿cuál es la metodología? Enséñame para yo poderte evaluar, porque yo soy el que evalúe, ¿no? Yo soy el que decide el proyecto y digo, pasa o no pasa. Entonces, yo puedo hacer un negocio, me impresiona, ya pasa, no sé de qué estoy, pero voy a probar. Yo no actúo así, y tampoco prohíbo. Yo digo, el ingeniero puede usar cualquier método de cualquier parte del mundo, siempre y cuando, si el método no es conocido, tiene que adjuntar a su diseño el método en su última versión, porque también me puede mandar un método cuando estudió en Japón en el año 35, ya no sirve para nada. ¿Ese método sigue vigente en Japón? Sí. ¿Hay una versión actualizada? Sí, ya es aquí, la última. Claro, es la herramienta. Es la herramienta más que el concepto. El concepto es el mismo al fondo. Tengo que entrar con datos del suelo, tránsito y clima. El fondo es lo mismo, solamente como manejo, no como un todo, sino como elementos, ¿no? Por eso digo, una losa, un pavimento que va a estar sometida, no le veo yo la aplicación que podría tener un suelo de un talud que sí tiene discontinuidades, ¿no? Que no la tiene una losa de pavimento. Usarlo ahí no lo veo muy útil, en el sentido comparado con un método conocido. No lo prohíbo, se puede usar, sí, pero dígame cómo lo usa, cuál es la metodología en su última versión y nos ponemos de acuerdo, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, ¿dónde viene la discrepancia? Cuando uno le dice 8 pulgadas y el otro dice 20 pulgadas, ahí sí hay plata de por medio, hay problema. Pero si los dos me dicen lo mismo, no hay discusión. Uno se ha demorado más, otro se ha demorado menos, uno lo ha hecho a mano, otro lo ha hecho con computadora, pero hemos llegado a lo mismo. Por eso el ministerio pedía 2 métodos comparativos para poder, y comparaba normalmente el Instituto del Asfalto con Ashton. Por lógica elemental, el Instituto del Asfalto es el que está interesado en vender asfalto, entonces los profesores que le salían más grandes que Ashton. ¿Y cómo lo ves, por ejemplo, No, toda herramienta es falible. Lo que pasa es que como la hemos usado bastante, nosotros ya tenemos datos. Nosotros ya tenemos datos propios de su bondad, o su mal uso. Yo he tenido ocasión de participar en arbitrajes unidos en Pucallpa, que utilizaron el método ASTO para pavimento de concreto, gráficamente. Cuando yo lo seguí, porque
conozco el método y lo rehice, encontré que el ingeniero me había dado un espesor de pavimentos con un tránsito que me servía solamente para 2 años. Y él había puesto como 20 años. Pero en la realidad, según el método, solamente servía para 2 años de pavimento. Le digo, porque yo tengo encontrado así, justo como estaba comentando el tema de arena eólica. Por ejemplo, para diseñar nosotros una zona rasante de arena eólica, si nosotros utilizamos la metodología de esto, podemos calcular el módulo resiliente de la zona rasante, utilizan un tema de correlaciones. Una arena friccionante más o menos tiene ser aproximadamente entre 15 y 17. Haciendo esa transformación llegamos a 120 megapascales, pero realmente ese valor no tiene una arena friccionante. Y por eso creo que ahí he encontrado deficiencias de los diseños, porque una arena friccionante puede llegar con los clientes reales hasta 50 o más. Con eso necesitaría mayor tensión. Y 120 menos tensión. Por eso que encontramos de periodos antes de su tiempo de vida útil. Ya, pero ¿cómo dice usted que no da si ha hecho el ensayo de laboratorio y le da un valor? No entiendo. O sea, ellos han hecho el CDR. Ya. El módulo resiliente lo hemos tenido mediante correlación. Ya. Que da más o menos 124 megapascales. Ya. Usted dice que si hicieran el ensayo de módulo resiliente de esa arena le haría 50. Es 50. Pero ha hecho ese ensayo acá en Lima, en el Perú, de módulo resiliente de la arena. Entonces, ¿cómo sabe que ellos han hecho en ese tipo de arena varios ensayos con esa arena y han sacado que está en el orden de 50? Eso me imagino que está publicado. No, eso entonces es novela, pues es cuento. Eso no puede, ese es el tema, pues el problema. Yo tengo que apararme en algo, ¿no? La Biblia, tengo que tener algo en la mano. No puedo decir, me acaba de hablar Dios y me ha dicho que me dé toda la plata. Así no funciona. Yo creo que daría más al valor, no el valor de correlación, sino el valor de laboratorio. No, pero por eso digo, eso que se ha obtenido en el laboratorio está publicado, eso está, para yo hacer referencia a algo. No, si no está publicado no vale, solo sirve para uno. Yo les cuento una anécdota. En un congreso del asfalto, en España, estábamos hablando con varios colegas peruanos y yo hablaba de la ventaja que tienen los métodos de diseño europeo de tablas, que para nosotros sería ideal. Pero lo que tenemos que concentrarnos es que los productos sean ideales también, que no haya variaciones, ¿no? Para que dé en el bull, según la tabla lo he especificado. Tal clima, tal suelo, tal espesor, ¿no? Y uno le dijo, yo tengo mi tabla, yo he hecho la tabla. Y la presentó al Congreso. ¿Y esto debería usarse? No, es tu tabla. ¿Y en base a qué lo has hecho? En base a mi experiencia. Entonces vale para ti, no vale para mí. Tu experiencia vale para ti. No tengo por qué asumirla yo como mía. Por más que seas o creas tú que eres el más capo del mundo, es tu experiencia, tú lo estás diciendo. Ahora, tú lo publicas y se sientan 100 tigres que te sacan el alma, o se sientan 100 tigres que te dicen, está bien, lo felicito, y se publica ese aval. Eso le da el aval. Por tanto, no tiene ningún aval. Es solo experiencia personal. Y eso no puede prevalecer sobre lo que está probado ya. Lo que decía al principio, el ASO 93 se usaba en Perú desde hace años. Por eso también yo le pregunté si había tenido alguna experiencia sobre arenas eólicas, ¿no? Si había tenido alguna discusión. Básicamente operativa, no de diseño. En diseño no he tenido problemas que yo sienta que ha salido, como dicen, subdimensionado, ¿no? Sino como problema constructivo, ¿no? Que es el que mostré, ¿no? Que se hunde, deja la huella, no sirve de soporte. Básicamente eso, ¿no? Pero como diseño, no. Incluso he encontrado valores CBR más altos que lo que me mencionan, en el Lurín, ¿no? Y alguien me corrigió y me lo puse más alto, todavía le dije, momentito, tampoco. Sí, 20%, 26% le puse en arena sólida. Tampoco, ¿no? No, 15 es un promedio manejable, ¿no? ¿Tuvo usted la oportunidad de
debe ser solicitación que se hizo antes y realmente efectivamente estamos en una buena ley. Solamente en el gobierno de Ana García se hace la introducción a lo que es alimentos económicos, ¿no? Y se prueba bastante yo tuve la oportunidad de asistir a una charla de Colombia a explicar, ¿no? Pero no sé si se ha seguido, se ha monitoreado adecuadamente. Lamentablemente en el Perú no hay organizaciones, no hay gremios de ingenieros asociados de un tema específico que venga de años y se reúnan permanentemente y hagan eventos, porque ahí es donde uno aprende. Cuando uno confronta con la opinión del otro y toma nota de lo que dicen, cada uno está por su lado. Eso sí es una cosa, un efecto en general, digamos, ¿no? En el Perú. Pero el tema de ingeniería de pavimentos no existe. De hecho, mira cuánto se ha avanzado. ¿Cuánto es el déficit de pavimento? Hemos visto ahí que se necesita construir en el Perú. ¿Cuánto de trocha tenemos respecto de caminos asfaltados, pavimentados? Y sin embargo, los universidades siguen siendo como curso electivo. No todo el mundo lleva pavimentos. Si quiere, lleva, si no quiere, no lleva. Desde mi época, o antes, sigue siendo electivo. Entonces está mal, ¿no? No puede ser, ¿no? Es como geosintético, es un material que ha entrado con fuerza, se está vendiendo en el mundo y no es un curso obligatorio en la universidad, ni siquiera electivo. Solamente en la católica se enseña. No hay otra universidad que se enseñe como curso. Entonces está mal, pues. Pero eso tiene que corregirlo y eso tiene que llegar a oídos el que tiene el sartén por la mano, es el que decide. Porque yo me acuerdo que una vez en la católica dije eso, ¿no? Hay que meterle que sé qué. Tienes que matar a un profesor para crear un curso nuevo. Nadie va a dejar su curso que tiene ahí. Y venir con todo, meterle un balazo y recién vas a crear un curso nuevo. Bueno, vamos a entrar en la parte final, que es el diseño de pavimento de concreto armado. La PCA considera solamente el caso de pavimentos con refuerzo continuo como pavimentos de concreto armado. No toca para nada el diseño de pavimentos de concreto armado. Ni siquiera menciona el acero de temperatura, la PCA. Estamos hablando del año 1984, que no se ha cambiado esa metodología de diseño. Dice, el espesor de un pavimento con refuerzo continuo debe ser aproximadamente el mismo que para un pavimento de concreto de junta con doble, de concreto simple con doble. Simplemente métele el fierro para no hacer las juntas transversales y punto. Eso es lo que me dice la PCA. Todo lo que me dice la PCA. La ASTO 93 y la 98, ¿qué me dice? En la parte de materiales de construcción, pavimentos rígidos, acero de refuerzo usado en la losa debe tener deformaciones superficiales adecuadas para la adherencia y para el desarrollo del esfuerzo de trabajo del acero. Para malla de alambre liso, la adherencia se desarrolla a través de la soldadura, y la malla de alambre deformado, la adherencia se desarrolla por las deformaciones en los alambres. No me habla de fibras. La ASTO no me habla de fibras. En la parte 2, procedimiento de diseño de pavimentos para construcción nuevas o reconstrucciones, capítulo 2, requerimiento de diseño, variable de refuerzo, pavimento de concreto armado con juntas. Hay dos tipos de pavimento rígido que caen en la categoría de conjuntas. Los de concreto simple, JCP, por sus siglas en inglés, y los de pavimento reforzado, con juntas, JRCP, los cuales se diseñan con un refuerzo significativo de acero, como mallas de barra de acero o malla de acero electrosoldado. No menciona fibras. El refuerzo de acero se añade si la posibilidad de agrietamiento transversal durante la vida del pavimento es elevada debido a factores tales como esfuerzos debidos a movimiento del suelo por cambios de la humedad o en la temperatura. No me habla de fibras. ASTO es 93. A continuación me da los criterios para el diseño de pavimentos reforzados con juntas. Primero, la longitud de la losa, L. Es un factor importante que debe ser considerado en el diseño de cualquier pavimento, sea reforzado o no. El esfuerzo del trabajo del acero, F sub S, recomienda que sea el 75% de la resistencia de fluencia del acero, el FY. Para 0 grados 40-60 los esfuerzos de trabajo son 30.000 y 45.000 respectivamente.
El tamaño mínimo del alambre debe ser adecuado para que el potencial de corrosión no tenga un impacto significativo sobre el área de sección transversal. ¿Qué me está diciendo? Dale un poquito más de lo que corresponda. El factor de fricción F entre el fondo de la losa y la parte superior de la subbase subrasante es el coeficiente de fricción. En la tabla 2.8 se dan valores. Esto es lo que me recomienda. La ASHTO. Según se trate que coloco sobre un tratamiento superficial, o sobre una subrasante natural, o sobre una grava de río. Diseño estructural, capítulo 3, diseño de refuerzo de pavimento rígido. El propósito del refuerzo no es prevenir el agrietamiento, no es evitar que se agriete el pavimento, sino mantener cerradas las grietas que se pudieran formar. Esto es importante, porque en muchos casos he visto, y el caso de Pucallpa es uno de ellos, que aparece una grieta y levanten la losa. Qué alegría, qué facilidad, no es su plata, ¿no? del supervisor, levanten la losa, ¿no? Se puede sellar, es parte del pavimento, tenemos que convivir con las grietas en un pavimento de concreto. Yo participaba en varios arbitrajes, ¿verdad? En Piura, una exalumna que vino, su papá tenía una constructora, y me dice, hemos construido un pavimento chulucano, no sé dónde, se ha agrietado. Entonces, haciendo la historia, habían metido los vehículos, los camiones pesados al día siguiente de vaciar el pavimento. Pobre. Le digo, pues, eso se llama mal uso. Las fallas pueden ser por diseño, por construcción, por mantenimiento, falta de mantenimiento, mal mantenimiento, o por mal uso de la obra. Y o no, puedes juntarse varias de esas cosas. Entonces, cuando hago el análisis, tengo que hacer un análisis global y matar cada uno. El diseño está bien hecho, acá está. La construcción ha sido hecha. Pero la construcción decía cerrado 28 días. Acá está la foto que han quitado la tranquera y han metido un camión por orden del alcalde. Ya, pues, que pague el alcalde, ¿no? Por su ignorancia. En la figura 3.8 se muestra el nomograma que se utiliza la ASHTO para determinar la cantidad de acero requerido. ¿Ese complejo de 28 días se puede reemplazar por una edad temprana? ¿S7 o...? Un 350 y si salió el tránsito para el día siguiente o a los 3 días... Claro, se puede prever, si yo necesito abrir al tránsito por operación, no necesariamente el tránsito del público normal, sino mis mismos camiones de obra tienen que pasar por ahí. Yo puedo diseñarlo, en primer lugar, para ese tránsito eventual que va a pasar. Sé cuántos camiones va a pasar, de qué carga, durante qué tiempo. O la otra es aumentar la resistencia del concreto para mejorarles y poderlo abrir al tránsito en menos tiempo. Hay el fast track, ¿no? El pavimento de rápida abertura al tránsito, de pavimento de concreto. Claro, todo eso se puede manejar con aditivos, con productos que pueden hacer que eso, que preste servicio antes de cumplir los 28 días. Eso sí es correcto. Este es el gráfico que se utiliza. Tengo el ejemplo. La losa tiene 36 pies de largo, la fricción con el suelo es de 1.5, la resistencia de trabajo del acero es 30.000 PSI, entonces se ingresa con la longitud de la losa en pies, 36, hacia el factor de fricción 1.5, la línea de quiebre me lleva y ingreso con el esfuerzo de trabajo del acero, que es 30.000, y este cae a 0.085, que es la cantidad de acero requerido por sección de pavimento. ¿Qué dice el ASHTO 98? Para minimizar el desarrollo de agrietamiento, que se usa, es lo mismo que el ASHTO 93. Para mantener las grietas transversales cerradas, mantenerlas cerradas, no abiertas. Si yo tengo una losa, hemos visto en el caso de Leche Gloria, en el cual el refuerzo debe ir a 2 pulgadas de la parte de la rasante. Sin embargo, está a 6 pulgadas. La grieta, que debería tener una abertura de 1 milímetro acá arriba, para llegar hasta abajo se va abriendo. Cuando más larga es, más grande la abertura. Entonces va a tener 3 milímetros arriba, simplemente porque el fierro no está colocado en la posición que interrumpe la grieta. Eso es lo que hace.
interrumpe el desarrollo de la letra. Silenciado. Fibra de acero. No son las mismas consideraciones que para un pavimento concreto normal o reforzado con mallas. Por eso es bueno andar de la mano el 360R con el 544-4R. Este es un journal. Consideraciones para el diseño con fibra de acero. Un journal es una revista, no es oficial, una norma del ACI, sino una revista que sale periódicamente y se somete a discusión. Muchas de ellas desaparecen porque no tienen aceptación. Pero ellos recomiendan utilizar este ACI, porque dan la fecha incluso del año, y además la guía yo le añado, para especificar, proporcionar las mezclas y hacer la producción de concreto reforzado con fibras. Estos tres documentos son básicos cuando uno quiere diseñar pavimento con fibras. Diseño de losa con refuerzo por contracción y temperatura. El refuerzo de acero se utiliza para mejorar el comportamiento bajo ciertas condiciones, para controlar el agrietamiento. Esto lo insisto bastante. Método de diseño especial, la teoría del arrastre. La ecuación del arrastre es la misma que usa la Ashton, que es esta. El área de acero va a ser igual al factor de fricción F multiplicado por la distancia entre juntas L multiplicado por la carga, el peso de la losa, entre 2 veces el esfuerzo permisible del acero. El valor de 2 en el denominador, este 2 que está puesto acá, está basado en la suposición de que la losa se acortará de manera igual en cada extremo hacia el centro. No significa que esto siempre sea así. Puedo tener un extremo anclado y un extremo se va a contraer en mayor longitud que el otro extremo. Entonces la relación ya no sería de 2:1, sino de 3:1. El valor de fricción varía desde menos de 1 hasta más de 2.5, y esta es la tabla que recomienda el ACI 360R según el asfalto sea laminar. Y acá está, fíjese, el primer movimiento
y un movimiento subsecuente. El primer movimiento es después de 2 milímetros de deformación de su posición original. Los valores comúnmente usados son de 2/3 o 3/4 punto de fluencia del acero para el FS. Aplicando la fórmula, para un peso de 100 PSF normal del concreto, un factor de fricción de 1.5, losa de 20 pies y un esfuerzo de trabajo de 30.000 PSI, el área de acero va a ser igual a 0.05 pulgadas cuadradas por pie en una losa de 20 por 20, de 6 metros por 6 metros. Esto puede ser cumplido con WWF 1212, W5, W5. Esto significa Welded Wire Fabric, malla de alambre soldado, WWF, con espaciamiento de 12 pulgadas, cada 12 pulgadas en ambos sentidos. El número 5 en W5 significa el área transversal del alambre en centésimas de pulgada, 0.05 por pie cuadrado. Entonces, ellos denominan, ya ponle un alambre WWF 12 por 12, W5 por W5. Se está refiriendo a que esto va a cumplir con esta especificación. Si la longitud fuera 40 pies, ¿no?, en vez de 20 pies, entonces el área de acero debería ser de 0.10 en una losa de 40 por 40 pies. El doble, 2 por 5, 10. Esto puede ser satisfecho con barra número 3, grado 60, cada 12 pulgadas, o WWF 12 por 12, cada 12 pulgadas, W10, W10. Es decir, 10.10 pulgadas cuadradas por pie. Ubicación de refuerzo. Va en la parte central de la losa o sobre la parte central de la losa, nunca por debajo de la parte central de la losa. La práctica común especifica que esté entre 1,5 a 2 pulgadas o 1/3 del espesor de la losa. La posición de la malla. Esta. 5 centímetros o 1/3 del espesor de la losa. El ACI 360R ya toca el diseño en sí, de refuerzo con fibras. Esta es una cosa así importante, porque no es una regla del dedo, no es la fórmula del arrastre para temperatura. Con esto sí puedo reducir espesores de losa. Este sí es un refuerzo estructural. Esa es la versión en inglés, esta es la versión en español que se la fue traducido. Las fibras poliméricas y de acero se han usado en losas de concreto sobre el terreno por más de 30 años para mejorar las propiedades del concreto plástico a tempranas edades y el concreto endurecido. Se han usado fibras poliméricas de nylon y polipropileno para mejorar los agrietamientos aleatorios y por contracción plástica. La fibra de acero y algunas fibras poliméricas han sido usadas para mejorar el control del agrietamiento aleatorio en el concreto después de que éste hubiera alcanzado su estado endurecido. La combinación de ambos productos en el concreto contribuye al beneficio de los estados plásticos y endurecidos, lo que le decía hace un momento. Cuando se la pregunta del Badén, usar fibra de acero para darle la tenacidad al concreto y usar fibra de polipropileno para darle resistencia a la abrasión. Este capítulo presenta las propiedades del material de concreto reforzado con fibras poliméricas y acero. FRC por sus siglas en inglés, quiere decir Fiber Reinforced Concrete. Y los métodos de diseño de las losas FRC sobre el terreno. El diseñador debe entender que el comportamiento de las losas FRC sobre el terreno depende de las proporciones de la mezcla y de todos los constituyentes de la mezcla, incluyendo el tipo de fibra y su cantidad. El apéndice 6 muestra un ejemplo de diseño con FRC. Para mayor información sobre la fibra de acero, referirse a la publicación Concreto reforzado con fibras del Comité 544 de la ACI, ese que vimos en antes, así como la literatura de la industria. Los fabricantes de fibra tienen sus propias investigaciones, tienen su propio método de diseño. Yo le preguntaba al ingeniero, ¿cuál es el método de diseño del SICA? Si no tiene, no lo puedo usar. Si lo tiene, lo cargo en mi máquina, lo diseño y lo uso. Yo me gustaría, si tiene contacto con ellos, decirles que si es posible acceder a ese método. Porque hay empresas en el Perú que tienen metodología de diseño que no son accesibles al público. Ellos me dicen, tú vas a diseñar, ya dame tu dato, yo te diseño. No, gracias, le digo, porque yo soy al final el responsable. Yo voy a cobrar, sí, es cierto, tú lo vas a trabajar, cierto, pero yo voy a ser responsable después. Si pasa algo, tú, chao, gracias. Y el que carga con la culpa soy yo. Yo tengo que saber. Y para mí diseño no es una sola corrida. Tengo que jugar con los parámetros. ¿Qué pasa si mejoro la subbase? ¿Qué pasa si cambio la resistencia al concreto? Etcétera, etcétera, etcétera. El apéndice 6
ejemplo de diseño de losa de acero sobre el terreno usando el método de la línea de fluencia. Estos ejemplos muestran el diseño de una losa sobre el terreno conteniendo fibras de acero. La ecuación mostrada en este ejemplo se puede encontrar en este reporte técnico y el procedimiento de diseño es iterativo, como todos los anteriores. Empiezo con un espesor y lo voy corrigiendo hasta llegar a un equilibrio. Estos son los datos. A, radio del círculo con área igual al de la base del plato. BE, módulo elástico del concreto. F'C, resistencia a la compresión del concreto. FR, módulo de rotura del concreto. H, espesor de losa. L, radio de rigidez relativa. M, N, capacidad de la losa para tomar momentos flexores negativos. M sub P, capacidad de la losa para tomar momentos flexores positivos. P última, capacidad última de carga de la losa. RE3, este es lo que hay que llegar a este valor. El factor de resistencia residual. Y la misma ACI pone entre paréntesis la norma japonesa con la cual se hace este ensayo. No es cualquier ensayo. No. Este es el ensayo de factor de resistencia residual similar al de la viga cargada en los tercios, pero midiendo el área bajo la curva. Mu es la relación de Poisson. Ese es el módulo de la sección de la losa. Lo que tenemos que llegar es a esto. Cuando ustedes van a diseñar un pavimento de concreto con fibras, lo primero que tienen que decirle al que le vende las fibras es cuál es su factor de resistencia residual. Para mi concreto que va a tener un módulo de rotura de tanto, ¿no? No necesita saber el espesor. Le puede decir por sesión para saber cuántos kilos por cubo va a entrar. Pero él tiene que tener, yo tenía una tabla, pero no le he puesto porque era de publicidad. Bueno, este es el ejemplo de la suposición de diseño. El espesor de losa 6 pulgadas, la resistencia del concreto a la compresión 4000 PSI del concreto, módulo de rotura 550 PSI, módulo elástico 3.600.000 PSI, presión de posición 0.15, módulo de reacción de 100 PSI, carga del rack de almacenamiento 15.000 libras o 15 kips, placa de la base 4 por 6 pulgadas. Primero se calcula para una carga concentrada aplicada a una distancia considerable del borde de la losa, porque es importante. Yo puedo diseñar una carga en el borde de la losa, va a tener un efecto diferente a una carga en el centro de la losa, o a cualquier posición, pero lejos del borde de la losa. El radio de rigidez relativa está dado por la fórmula L, en este caso, raíz cuarta de E por H cubo entre 12,1 menos mu al cuadrado por K. Poniendo los datos me sale 28.5 pulgadas. El módulo de sección de la losa será S, que es H cuadrados entre 6. Si H es el espesor 6 pulgadas, entre 6 al cuadrado entre 6 más 6 pulgadas cuadrada por pulgada. 6 pulgadas cúbicas por pulgada. El radio de contacto equivalente de la carga concentrada es el radio de un círculo con un área igual a de la placa de apoyo. A, entonces obtiene la raíz cuadrada del área de la placa entre 3.14 para hallar un área equivalente de 2.8 pulgadas, un radio equivalente de 2.8 pulgadas. La carga concentrada aplicada a una distancia considerable de los bordes de la losa no excede la capacidad óptima de carga de la losa cuando aplico esta relación. C es 1 menos 2A entre L por el módulo positivo más el módulo, perdón, momento positivo más momento negativo. El momento positivo es F sub R por el factor de resistencia residual entre 100 y por S. Combinando las fórmulas, obtengo que MP más MN está dado por esta expresión. Se adopta un factor de seguridad 1.5, consecuencia, el factor de seguridad dividido entre 1.5, entre esa relación de momentos, y resolviendo la ecuación, se obtiene que la capacidad máxima MP más MN de 3.13 pulgadas por miles de
libras, perdón, por pulgada. Se sabe que los esfuerzos debido a contracción y presión pueden ser sustantivos, pueden ser importantes. Para los fines de ejemplo se selecciona un valor de 200 psi. Esto se transforma en un momento adicional de 12 pulgadas por kips por pulgada, para tomar en cuenta los esfuerzos de contracción y pandeo. Este esfuerzo puede variar dependiendo de factores de seguridad y otros aspectos, incluyendo la proporción de la mezcla, espaciamiento entre juntas y ambiente de secado. Usando la ecuación 1014, finalmente se obtiene lo que quería obtener, que es el factor de resistencia residual, que es 31. Pero recién con este valor de diseño me voy al fabricante o a los fabricantes. ¿Qué productos cumplen este R sub B? 3. Los factores residuales y cantidades de diferentes tipos de fibra de acero se encuentran disponibles en la literatura de los fabricantes. Yo puedo entrar a Google y buscar, sin llamarlo al fabricante, cuál es el producto que más se adecua a mi proyecto. En un proyecto se puede usar ensayo de laboratorio para el control de calidad con el objeto de verificar los valores de resistencia residual. La cantidad de fibra de acero necesaria para alcanzar el factor de resistencia residual debería estar entre 15 y 33, o sea, entre 10 y 20 kilos por metro cúbico, dependiendo de las propiedades de la fibra. Yo debo pedirle entonces un producto que esté en este rango de dosificación. El ingeniero me dice que usa 2 bolsas de 20 kilos por cada metro cúbico, son 40 kilos por metro cúbico, que excede este rango. Podría usarlo también, mejor es que zozobre que fafalte, ¿no? Si el costo lo permite, yo podría usar. Lo que no puedo usar es una fibra sin haberla diseñado para esa fibra, sin saber cuál es su valor. Yo tengo que, con un diseño, encontrar esto. Entonces, el ACI es imparcial, porque no me dice qué fibra usar. Yo diseño con esta metodología que les he mostrado, que la pueden seguir paso a paso, y llego a este valor. Entonces, le pregunto al fabricante, ¿cuál es tu factor de resistencia residual para un concreto de tal resistencia? Y entonces me va a decir es 35, mayor que 31, perfecto. ¿Cuántos kilos por metro cúbico? Según la tabla, 20 kilos por metro cúbico. Perfecto, ya, procede, ¿no? ¿Qué pasa si quiero calcular lo mismo, pero para una carga aplicada adyacente a una junta de contracción cerrada? Asumiendo que el 20% de la carga se transmite a través de la junta, la carga para una carga aplicada adyacente a una junta de contracción no debe exceder de, si el 20% va a ser transferida, del 80% de la carga última. Como conozco la fórmula, resuelvo la ecuación, le añado los esfuerzos de contracción, que son los mismos, y obtengo un RE de 57. En consecuencia, si la losa es la misma y estoy considerando 2 posiciones de carga, ¿cuál es el valor que debería asumir para comprar mi fibra? Este, el último, mayor. Mayor de una resistencia residual de 57. Yo tengo que hacer el diseño para 2 posiciones de la carga. En otros casos puede salir al revés. No necesariamente va a salir que la carga en el borde es la más crítica. Pero con esto es que tengo que comprar. En este caso se requiere 25 a 35 kilos de fibra. Yo utilizo este software de Macaferri, el PAVE, porque es un software al cual tuve acceso desde que apareció. De hecho, era muy simple. El software, para mi gusto, era muy simple para ser aplicado a una industria. Yo le decía, tu software no tiene cómo va a responder ante una carga de un montacargas con llantas duras, cómo va a responder ante un montacargas con llantas dobles, duales de Hebe, cómo va a responder ante un poste de un rack, ante una bobina. No me está diciendo eso, me está diciendo una carga simplemente en un área, en una posición. Y entonces, actualmente hay esta versión del 2008 que sí considera todos esos datos, y esto fue, espero, gracias a mi contribución, porque yo viajé, me invitaron, habla con el ingeniero Plisari de la Universidad de Milán, pues yo quería ver dónde habían hecho las pruebas, fui al laboratorio, me explicó al detalle todas las pruebas que habían efectuado para posiciones distintas de carga en una losa apoyada sobre unos resortes simulados artificiales para reproducir diferentes condiciones de suelos,
con diferentes tipos de concreto, una investigación bien grande, muy bien hecha. Y le digo, perfecto, está todo bien, pero el software es el que no funciona. Necesito un software más amigable y que me hable de ruedas puntuales, de cargas lineales, que me hable de cargas de bobinas. Entonces ellos modificaron su software. Y yo le muestro un caso de diseño, alguien me dijo que muestre un diseño, muestro un diseño real, como yo diseño pavimentos de concreto reforzado con fibras, en el sur. El cliente me decía, acabo de soportar Rich Staker, SH, grúas RTG, refills, contenedores, trailers y camiones, cargas a granel, en diferentes zonas. Tengo zonas A, B, C. El área A tiene dos zonas definidas. Zona de contenedores, es el área A, igual dice para área B, para área C, para cada uno de ellos es un diseño de pavimento fibro reforzado. Entonces yo lo que hice, todos los datos previos en las secciones 1 y 2, que eran las características de estas cargas, las puse en una tabla. ¿Cuál es la carga máxima? ¿Cuál es su área de contacto? ¿Cuál es la presión de contacto? La distancia entre ejes. Para esto no era tarea fácil, no son datos que me dio el cliente. Yo tuve que averiguar de los catálogos, llamar a los fabricantes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque para mí este es clave. Con este cuadro es que yo hago mi diseño. Si no tengo este cuadro, no puedo diseñar. El método, y pongo en mi informe, el método de cálculo empleado para el diseño de pavimentos fibro reforzados del área A es el desarrollado en las universidades de Brescia y Bergamo y en la Office Macaferri y Spa Italia, contenido en el software PAVE 2008 versión 1.5.1. Se utiliza este software por ser de libre disponibilidad y porque permite realizar cálculos por medio de 3 diferentes metodologías. El método elástico de Westergaard, el método plástico de Losberg, es el que les enseñé que está discontinuado, del ACI, y Meyerhoff y la mecánica de la fractura no lineal. O sea, yo pongo esto para cubrirme. Yo no estoy inventando nada. Esto está ahí, yo estoy usando, pero lo estoy usando con criterio de ingeniería. La última versión del producto. Si ellos me dicen que ha salido otra versión, yo recalculo con la nueva versión. Además, permite calcular diferentes posiciones de carga distribuidas, puntuales, simples y dobles de estanterías, montacargas y camiones. Permite verificar la calidad en obra mediante la determinación de la resistencia de la compresión cilíndrica y del factor de tenacidad. El software está para F'C. Entonces yo puedo controlar la obra en obra con F'C. Pero además con el factor de tenacidad o el factor de resistencia residual, es R3, E3, usado en el procedimiento contenido en la norma STM C1609 mediante la viga cargada en los tercios. A diferencia del procedimiento de la viga ranurada en la base con carga central contenido en la norma europea EN14. ¿Por qué pongo esto? Porque el cliente me decía, no, usa esta fibra. Usa la fibra, no es el caso, ¿no? Pero por ejemplo, usa la fibra Zika. Ok, dame el software para diseñar. No tengo, pero úsala. No, pues. Entonces, cuando me meto en las fibras, veo que ellos controlan con una viga, no con carga en los tercios, sino con carga central prefisurada. Le hacen una ranura para que se rompa por el medio, para que se induzca. El ASTM no dice eso. Pone carga en los tercios y se puede romper en el tercio central o en los tercios externos. Según eso, aplica esta fórmula o aplica toda otra fórmula. O sea, hay todo un procedimiento que seguir. No puedo mezclar. Entonces yo para decirle al otro, ¿por qué no usaste mi método? Porque tu método no tengo el software para diseñar y no tengo cómo controlar. Porque la norma que tú dices en ensayo no se usa en el Perú. La que se usa en el Perú es esta, STM 1609. Yo puedo controlar el producto terminado. Permite modificar ciertos parámetros. Coeficiente de Poisson, módulo de Young, módulo de rotura, módulo de Westergaard. Obtenidos normalmente por defecto en base a normatividad europea. En el otro software, yo no puedo cambiar esos datos. Están metidos en el software. En cambio, en el software que estoy usando, sí se pueden cambiar esos datos. Ventaja. El procedimiento es iterativo. Se inicia con la selección de un espesor de losa y con las características deseadas por el concreto fibro reforzado, a partir de los cuales se determinan los esfuerzos admitibles por la estructura del pavimento. Luego se determinan los esfuerzos actuantes debido a las cargas ubicadas en el borde, en la esquina y en el centro de las losas. Todo eso me permite el software.
las 3 posiciones críticas de carga: borde, centro, esquina. Y yo lo hago. Tengo que hacer las corridas para cada uno de ellos. Esos esfuerzos actuantes se amplifican utilizando factores de seguridad estipulados en el procedimiento de diseño. Finalmente, se comparan los esfuerzos actuantes con los esfuerzos admisibles por la estructura del pavimento y se calculan los factores de seguridad que serán los que determinarán la certeza del diseño. Los datos requeridos en la pestaña Información del sistema de software son espesor de losa, clase de concreto, eso lo vamos a ver en detalle ahorita, gradiente de temperatura. ¿Y qué significa? Yo explico qué significa cada uno de ellos. Espesor de losa en milímetros, se adopta el espesor de losa mostrado en el plano tal del documento tal. Ellos me dicen, nosotros hemos concursado con este espesor de losa, porque yo lo optimicé. Yo le dije, tu pavimento sale este diseño. No, me dijeron, porque yo voy a tener que devolver plata. Entonces le digo, perfecto, entonces yo voy a verificar tu diseño y voy a decir, el factor de seguridad es alto, porque el diseño que me han pedido usar es el que está en el plano tal, es documento contractual. ¿Ok? Que era 330 milímetros. La clase de concreto también está en el documento tal, que era un 3240. 3240 son megapascales, el primero en probetas cilíndricas y el segundo en probetas cúbicas, que se usa en Europa. Clase de espaciamiento entre juntas, en ambas direcciones. 5 y 6 metros, se adopta la de 5 por 6 metros. Gradiente de temperatura. Esto, por ejemplo, es un dato que está en el software y que yo le he llegado a preguntar a los señores de Macaferri qué significa, cómo se usa, y no me podían dar un dato. Yo tenía que indagar, investigar, y encontré en una referencia citada por Yoder, que es Bradbury, Royal, Taylor y Sutherland, que la diferencia de temperatura entre la cara superior y inferior de un pavimento en servicio es del orden de 3 grados Fahrenheit por pulgada de losa. En este caso, equivale a 4 grados centígrados, que es un dato que interviene en el diseño. Coeficiente de fricción, módulo de Young, coeficiente de Poisson, módulo de rotura, factor de encogimiento. Es el factor relativo a la retracción hidráulica del concreto a largo plazo. Se usa en un programa de cálculo. El manual PE recomienda usar 0, en cierto caso, cuando el espaciamiento entre juntas son menores a 12 metros. Tipo y dosificación. Yo puedo escoger entre varios tipos de fibras que ellos venden. En este caso, hemos elegido la FF3 a razón de 30 kilos por metro cúbico, en concordancia con la nota del plan de pavimento. Y el factor de resistencia residual debe ser 88%. Los datos de entrada requeridos son módulo de Westergaard, módulo de subrasante, radio de rigidez relativa, longitud característica, etc. Y todo lo explico, uno por uno. Uno por uno los datos. Sistema de estantería, montacargas, camiones, etc. En la lámina 22 se acompaña la salida del PEI para cargas interiores, en la lámina 25 para cargas borde, y en la lámina tal para las cargas de esquina. Las 3 corridas. Se puede ver que los diseños cumplen con los coeficientes de seguridad parciales exigidos por OMEG, con los factores de seguridad en estado límite, último y en estado límite de servicio. Y se concluye que el pavimento concreto reforzado con 30 kilos de fibras de acero, Wyram FF3, con un espesor de 33 centímetros y una resistencia a la compresión cilíndrica de 320 kilos por metro cuadrado, soportará todos los tipos de cargas finas y móviles previstas para el área A durante el servicio. Yo firmo eso. Doy garantía de que si se construye así, yo garantizo que va a ser hecho por 30 años. Va a servir para 30 años. Por supuesto, hay que controlar que se cumplan los datos de diseño. Los datos, si los diseños han sido hechos para un CBR del 20%, que es un dato que yo me daba, una consideración importante es el uso de una capa de polietileno entre la cara superior de la superficie granular y el fondo de las losas, con el fin específico de impedir que las sales solubles de sulfato presentes en la universidad. Ellos me dijeron, tenemos una subbase, una cantera, pero está muy contaminada por sales solubles de sulfato. ¿Qué hacemos? Busca otra cantera, lávala. No, se van los finos. Bueno, aíslalos con un plástico. Y ese plástico influye en el diseño porque disminuye la fricción entre la losa y la subbase.
En base a lo anterior, el pavimento queda de la siguiente manera. 33 centímetros de concreto, membrana doble de polietileno, 38 centímetros de su base granular, capa de sur rasante. Acá arriba hay un asterisco que dice, no, perdón, acá. Las losas de concreto fibra reforzada están separadas por puntas. Ver 311 a continuación. El refuerzo está constituido por 30 kilos de fibra de acero trefilado de tipo YMBF3 o similar. Y acá hago la llamada. Similar, para mí, y en este proyecto, significa igual o mejor en todas las características y propiedades de las fibras individuales y del concreto fibro reforzado. Y él me dice, no, yo usé tal otra fibra. Perfecto. ¿Cómo es su resistencia de la fibra individual? ¿Acepta el doblez? Como la otra, no es igual. Pues. Sí, acepta más veces, es igual o mejor. Y el concreto reforzado, ¿qué RE te dio? 78, no es igual. El otro me da 88. Entonces, puedes cambiarlas. Por eso, si no estaría amarrado a un solo producto. Yo he diseñado con un software para ese producto. Y puedo cambiar de producto siempre y cuando el producto sea igual o mejor. Si es peor, ni hablar. No me responsabilizo. En el plano de distribución placas se muestra la distribución de juntas, que son los de construcción, de contracción, de expansión y de aislamiento, los 4 tipos de juntas que se usaron en la planta industrial. Muy bien, esta es la visual y ya la parte final, que es lo que ustedes van a ver cuando pidan el software. Ustedes le piden, se lo dan. Quiero hacer un diseño, lo visitan y le dan un software, se lo envían por correo. No hay ningún problema. Lo primero es información del proyecto. Nombre del proyecto, autor del diseño, ubicación del proyecto, quién va a ser el contratista, quién es el cliente, alguna observación adicional que quiera poner, la fecha por default, el área total a pavimentar. ¿No? En este caso, han puesto que es una fibra FF1, 25 kilos, pero esto no es la realidad, sino que sale al final en el resumen. La segunda ficha ya son los datos de entrada y tiene 3 pestañas: información del sistema, condiciones de la fibra rasante y cargas. En información del sistema me pide espesor de losa, es iterativo, entonces tengo que empezar con un espesor de losa que es el que me pidieron que acepte, que es de 3 centímetros. El concreto lo escogí yo 320 kilos por centímetro cuadrado a la compresión y probetas cilíndricas, 400 kilos por centímetro cuadrado en cubos, no se usa en el Perú. Módulo de Poisson lo corregí, ellos lo recomendaban 0,20, lo corregí de acuerdo a las recomendaciones de la norma peruana. Espaciamiento entre juntas de 6 en una dirección, de 5 en la otra dirección. El gradiente de temperatura entre la parte inferior y superior de la losa 4 grados centígrados. El coeficiente de presión 0,5. El módulo de sección por default. El módulo de sección es h cuadrado entre 6. Como conozco el espesor, por default aparece el módulo de sección. El módulo de Young también, a partir de la resistencia del concreto, aparece por default. El módulo de rotura de la misma manera, pero yo puedo modificar estos valores. El factor de encogimiento, del asterisco, ya lo explicaba, qué cosa significa, lo he puesto, lo he añadido acá para mayor detalle, porque está claro, solamente hay una nota que dice que cuando el desplazamiento entre juntas es menor de 12 metros, yo puedo usar un valor de 0, es el valor de C. Y el área del paño, que es por default la modificación 5 centímetros cuadrados. El coeficiente de temperatura es un parámetro, coeficiente de dilatación térmica lineal del concreto. Y el coeficiente de fricción me da por default al haber puesto que tiene doble capa de polietileno. Si yo presiono acá y me dice su base, me va a dar otro valor. Y varía según tenga asfalto, qué es lo que tenga ahí. En la parte inferior escojo el tipo de fibra wire, he escogido el FF3, he escogido 30 kilos por metro cúbico, y es para esta dosificación y este tipo de fibra debo tener este valor de R3. Esto es lo que tengo que chequear en obra, que se cumpla. Que el factor de resistencia residual RE3 sea 88%. Paso a la segunda pestaña, condiciones de la fibra rasante.
Yo puedo poner el valor del K, puedo poner el CBR y se pone K automáticamente por default. Puedo poner el módulo azul rasante. Yo tenía el dato de K, lo pongo directamente. El radio se calcula automáticamente con el espesor y con el K. Se calcula igualmente la longitud característica con esta expresión, la I cuarta de K entre 4 veces E por el módulo, por el radio de rigidez. Paso a la siguiente pestaña de cargas. Entonces tengo cargas lineales y cargas en bloque. De acuerdo a los, yo pongo en el texto, en la memoria, la carga de bloque corresponde a tal carga de tal equipo, etcétera, la presión es de 0,9, el factor de seguridad, el ancho crítico, todos estos datos salen de los datos de entrada que yo hice, puse en mi cuadro, ¿no? La carga va a ser tanto y al final me dice la solicitación va a ser de 862 contra 208 que soporta. Pasa. Paso para el sistema de carga, posición de la carga puntual. Lo que era para carga distribuida, paso para puntual, interior, después hago otra corrida para borde, otra corrida para esquina. Pongo los valores que corresponden a cada una de esas cargas, las áreas de contacto, cuando la carga es una, cuando las cargas son dos, a una cierta distancia, todo eso está previsto. O sea, todos los equipos yo los puedo tipificar acá. Eso. Igualmente me calcula las cargas actuantes, eso es la capacidad última de carga, 238 contra 1167, estoy bien. Paso a la siguiente, que es sistema de estanterías. Tengo la característica de las estanterías, en este caso eran los contenedores, los containers. Lo consideré como estantería por la posición que tenían, tomé los datos de las cargas, las huellas, las distancias, etc. Y me daba que el factor, la fuerza actuante era 200 y tanto, comparamos 700 y tanto, y estoy del lado de la seguridad. Montacargas, también van a trabajar, me dieron las características de los montacargas, las vertí acá, carga por rueda delantera, carga por rueda trasera, espaciamiento entre ruedas, área de contacto, es bien detallado el software, bien detallado para cubrir todas las eventualidades de todos los tipos de equipos. Me da que la solicitación va a ser de 89 contra 1209, estoy sobrado. Camiones, yo puedo seleccionar, incluso acá me dan tipos de camiones, varios tipos, pero yo seleccioné un tipo que lo tipifiqué con carga de reglamento, puse los datos de la huella, de contacto, etcétera, y el efecto que hace es 60 contra 1194, estoy sobrado. Luego voy a la verificación por flexión, me sale que el factor de seguridad es 2.6, muy bien. Al funcionamiento, el factor de seguridad es 2.51, muy bien. La verificación de la losa de tracción debido a temperatura durante el proceso de hidratación. Igualmente, la resistencia de tempranas es cubierta por la resistencia del concreto y es la salida final, ¿no? Es esta. Acá me pone todos los datos para las cargas uniformes, cargas puntuales, en resumen todos los datos que yo puse. Para montacargas, para camiones, para sistemas de estanterías, el cálculo del estado último, los factores de seguridad 2.6, 3.26, 2.51. Entonces, yo concluyo al apuntar todas las corridas en que esto cumple perfectamente bien. El estado límite de servicio, factor de seguridad global 24, altísimo. Me preguntan si he usado fibra de acero de polipropileno, he dicho no, cero. Pude haber puesto para fines de abrasión, pero yo consideré que no era el caso de usar en eso. No las puse. Si quieres, pongo. Muy bien, llegamos al final, entonces si tienen alguna pregunta sobre esta metodología de diseño u otra que crean que puedo aclararles. ¿Ese software también dice para hacer containers? ¿De contenedores? Y claro, ahí a ver, en la parte de
acá. En la parte de estanterías, yo lo asimilé. Tenía las cargas puntuales porque un contenedor no se apoya en todos sus bordes, en unas esquinas. Tengo el tamaño del plato y tengo las cargas, tengo las pilas de contenedores, vacíos y llenos, en niveles, etcétera. Todo eso lo puse en un gráfico. Saqué la más crítica, saqué sus dimensiones y lo asimilé al sistema de estanterías, ¿no? Porque él no sabe si son contenedores o son estantes de madera o de lo que sea. Él le dice nomás qué distancia X, qué distancia Y y cuál es la dimensión del plato que carga P. Punto. Entonces yo lo asimilé los contenedores a esto, ¿no? Y lo cubrió. Por eso digo, es un software bien amigable. Es uno de los más amigables. Yo usaba antes un software colombiano para unas fibras Harex, creo que se llamaban, que eran unas fibras trefiladas, así como cuando uno agarra hace un papel y lo arruga, ¿no? Eran así, como viuta. Tenían su software. El otro software que conocí es este, y el software de Dramis, que es también para el mismo tipo de fibra, pero es el que no hay acceso. Y me dicen, dame tus datos. Incluso han ido con su máquina a mi oficina. Y hagámoslo juntos, pero no puedo dejarle el software. Me dicen. Pero le digo, ¿por qué? Si no entiendo. Si es igual, ¿no? Yo no voy a piratear. ¿Qué voy a hacer con el software? Yo voy a usarlo. No se puede, estar prohibido. Y ellos tienen limitaciones porque son muy pegados a la parte europea. O sea, usan resistencias cúbicas para el concreto, no usan cilíndricas ni bigacarano tercios. Entonces hay que hacer transformaciones. A veces se le pasan a los diseñadores eso. No tiene no me dice si es para un montacargas, si es para un contenedor, si es para una bobina. No me dice lo que. Yo cuando fui a Italia le hice notar eso. Le digo, tú necesitas esto. Porque cuando yo diseño pavimento, yo lo diseño cuando vas ahí para esto. Cargas fijas y móviles de este tipo. Entonces tú necesitas incorporar esa información ahí. Entonces, para ellos fue relativamente fácil incorporar porque tenían ya toda la data de pruebas de cargas, centro, borde y esquina. Entonces le dieron la forma y lo adaptaron. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? A ver, se me ocurre. Cuando nosotros hacemos la dosificación para un suelo mejorado. ¿Con qué? Suelo mejorado. Ya. Muy bien. El único método que tenemos ahí de pronto es, que yo conozco, era primero se hace una mezcla de suelo con arena y se define pH. Entonces se ve hasta dónde sube el pH y se mantiene estable con un porcentaje que empezó de la estabilidad. Agregamos recién a la corriente y la hacemos necesaria. Sí. Pero la norma especifica que debe llegar más o menos a 12 kilogramos cuadrados. Entonces, esta metodología como que es más empírica que es, ¿no? ¿No? Entonces, yo pienso que lo mismo quizás se podría intentar hacer con las fibras, ¿no? O sea, yo tengo mi es obviamente debo partir de un número que puedo dar con nosotros, pero a la vez debo hacer ensayos, ¿no? Para ver si realmente cumple ese diseño. A ver si comprendí bien el comentario. Es una analogía entre una estabilización de suelos y concreto con fibras en cuanto al procedimiento a seguir para llegar al óptimo, a un óptimo, ¿no? Claro. En los pavimentos con fibras, como digo, cada fabricante va a tener su software y cada fabricante lo va a manejar de distinta manera. Originalmente, este software no ponían el factor de resistencia residual. Cuando el ACI lo ha empezado a exigir y ha sacado una metodología que ese es el parámetro válido para medir el comportamiento de un pavimento fibro reforzado, es que todos han empezado a usar ese valor. Algunos simplemente lo cuelgan, lo ponen, y no tienen data de que lo respalde. Estos señores de Macaferri a mí me consta que sí, porque yo le dije en un momento dado, ustedes deben haber hecho controles en obra, o tener datos de obra. No me lo querían dar, pero al final me lo dieron.
Era una tabla que habían hecho en Antamina, cómo es que controlaron en obra que se cumpliera con el RE3. Y entonces ellos tienen toda esa data que sustenta para cierta cantidad de fibra, cierto tipo de fibra y cierto concreto cómo se llega a ese R3. No conozco de otros, digamos, que vendan. Yo puedo vender fibra, métele cuánto, métele 2 por cubo, o 3 o 1, pero ese no es diseño, ¿no? Si, lógicamente, si el cliente soporta eso, bueno, a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga, ¿no? Pero lo correcto es hacer un diseño. Y yo insisto, si quiero hacer un diseño imparcial, porque tengo 5 tipos de fibra para elegir, yo diseño con ACI. Llego al RE3 y ese es el que busco. Le digo al cliente, escoge tú cuál te conviene más, por precio, por distancia, por transporte, qué sé yo, por disponibilidad. Uno puede tener, pero un buen precio, pero no lo tiene disponible hasta dentro de un mes que llega de Europa, por decir, ¿no? Entonces, ya es otro tipo de decisión. Pero de otra manera, si no tengo esas condicionantes, yo diseño con este software, porque para mí es muy amigable. Lo he usado varias veces, lo he comprobado, nunca he tenido problemas, nunca he tenido quejas, nunca he tenido reclamo. Lógicamente, si le echo más, de repente puedo también estar cubierto. He hecho más cantidad de fibra, pero el producto es más caro. Puedo tener problemas dentro de la construcción por los erizos. Se empiezan a formar las bolas estas de fibras. Tampoco no siempre más es mejor. Entonces, todas esas consideraciones uno tiene que tenerlo en cuenta porque, como digo, el diseño no es solamente arrojar un episodio y un dato, tiene que especificar cómo se va a hacer, en qué momento colocar la fibra, dónde, en el pie de la obra, en la planta, todas esas cosas hay que tener en cuenta al momento de diseñar. A veces especificaciones, ¿cuál es Claro, bueno, no recuerdo, pero ¿por qué? Porque eso depende de la disponibilidad. Si yo tengo la planta al pie de la obra, yo la coloco en la planta. Prefiero colocar en la planta porque el transporte va a ser cerca, el mixer. Pero si está muy lejos, no la puedo colocar en la planta porque puede llegar apelotonado, todo enrizado, entonces lo he hecho al pie de la obra. Por eso digo, no recuerdo cuál fue el caso acá, creo que fue echarlo al pie de la obra. Y también hay que especificar cómo suministrar la fibra, no es tirar la bolsa de la caja. Lo de polipropileno, en una época sacaron una solución que es la bolsa misma era fibra de polipropileno. Entonces uno no estaba abrir y echarse, no, lo tiraba con toda bolsa. Se deshacía dentro del concreto polipropileno. Pero la fibra de acero no, vienen en cajas, ¿no? Entonces, tantas cajas por metro cúbico o por mixer, dependiendo de la capacidad del mixer. Pero yo prefiero, creo que así fue el caso, que se dedicó echarle la fibra al pie de la obra. O sea, el concreto no tiene que venir tampoco muy mezclado, tiene que tener un tiempo mezclado, porque lo va a dar un tiempo adicional al pie de la obra, como si le echara más agregado. O sea, todo eso depende del diseño de mezcla. Los erizos se corrigen con el diseño de mezcla. ¿Qué especificación adicional a eso? No, poner el cuadro de las propiedades de las fibras para que no me den gato por liebre. Ahora, el cliente puede usar lo que quiera, como digo, pero después cuando vienen, si hay problema, si no hay problema, todo el mundo feliz. Pero si hay problema y me vienen a reclamar, le digo, quiero los certificados, quiero ver todo que has usado lo que yo especifiqué. Si no has usado, llegar al parque, ¿no? No es mi tema. Buena pregunta, porque sí hay variación en el SLAM, pero no es exagerada, no es mucha, ¿no? No recuerdo ahorita. 2 pulgadas más. Por el costo, porque una completera se te vende con fibra, el costo de completera se va a tener. Entonces, nos toca cada uno 95 todo bien fluido, porque desde la reconciliación, pero con 8 horas y la edición activa. La compra aparte y la edición. Ahora yo no sé si ellos hacen el diseño, ¿no? Es muchas veces empíricamente dicen que le dicen 5 gramos de primero 20, 30 kilos, 40, no solo hace también luego experiencia, ¿no? Es bien raro que ellos diseñen para ayudar a la fibra. Pero en mi coma, cuando yo estuve trabajando ahí sí vendían con fibra, ahí mismo adicionaba porque había la garantía. Vendía sin fibra y completiva a la obra, y adicionaba ya automáticamente no había lugar de plan.
Claro, claro. Por eso ellos te vendían mucho más caro. Claro, claro, es una parte comercial manejada inteligentemente. Yo no me responsabilizo de mi producto si tú le añades algo, que es la fibra. Ay, originalmente, estoy hablando de los años 90, cuando usamos por primera vez, la regla del dedo era quítale tanta piedra como kilo de fibra le añadas. Era la regla. Pero después se dio cuenta que eso no era correcto, no estaba bien, ¿no? Entonces, el que vende concreto es cierto. Yo te vendo un producto y si tú lo alteras, añadiéndole cualquier otra cosa, ya no es mi producto, ya no me reclame. Pasa algo, ¿no? No tiene que haber, mejor te lo vendo con fibra y te eleve el precio. Entonces, todas estas consideraciones son interesantes. En La Oroya, ellos compraron incluso su propia planta, una planta chiquita, para fabricar lo que le mencionaba que se cambió de concreto reforzado normal por fibras, y compraron su propia planta y le empezaron y tenían problema de erizos al principio. Después llevaron a una persona ya más experta en el manejo del concreto y lo resolvió, y siguieron para adelante, ¿no? El diseño de mezcla es todo un tema también aparte, es toda una especialidad, ¿no? Dijimos diseño estructural, diseño geométrico y diseño de mezcla. Vamos a hablar solo de diseño estructural, ¿no? Bueno, entonces creo que estamos un poco adelantados, pero si no hay más preguntas. Ah, ya está, lo tengo al frente en el garaje. Voy a sacar mi software. Este, uy. Uy.